that the explanations are insufficient. In fact, structural engineers, materials scientists, chemists will walk you through exactly how those buildings caught fire, burned, and collapsed. So this is a great teaching moment for news literacy, where you would go online, you'd look at all the sourcing on this, and you'd say, who do I believe? This guy who doesn't have a scientific background, or these 15 scientists who've studied these questions in other disasters, in other buildings, and will say, this is how buildings like that burn and fall. Había otra parte de la pregunta que planteaba cómo combatir la desinformación, aun cuando uno tenga las herramientas para combatirla, cuando el mensaje que promueve la desinformación se repite y se repite y se repite en los medios. Perdóname un segundito, Julio. Es que no lo puedo dejar pasar. Sí. Uno de los edificios se cayó y ningún avión le dio. Ninguno le dio. El tercer edificio se cayó sin que nadie le diera. Que me explique eso. Muy bien. La primera parte de la pregunta planteaba él que cómo combatir la desinformación, aun cuando tengamos las herramientas para hacerlo, cuando los medios, que son más poderosos, continúan repitiendo mensajes que a veces son equivocados. So there's a very famous media scholar named Ben Bagdikian who talks about this terrible concentration of the media in fewer and fewer hands, and I completely reject that notion, because I think that there are so many more sources of information now than there were 30 years ago. It's not even worth talking about. You have to remember that at one time when your parents were growing up, there was ABC, CBS, and NBC, and that was it. And now you have CNN, you have Fox, you have multiple TV networks of a national scope, not to mention thousands of blogs by very qualified people, both journalistically qualified and scientifically qualified. I mean, the range and diversity of viewpoints and opinions and just data available to you is far beyond what it was when I was a teenager. So I understand what Bagdikian was talking about, but he fell, I think, captive to the problem of most media scholars who come out of journalism. In his world, there was only the New York Times, the Washington Post, and the three networks, because he worked at the Washington Post. He was a big deal in media, but if you get outside of the beltway of Washington, the media in this country is incredibly diverse now compared to what it was. Vamos entonces por acá con la próxima pregunta. Sí. Recuerden la brevedad, por favor, para que Buenas podamos noches, participar. mi nombre es Ginette Delgado, soy maestra de escuela pública. Tenemos un proyecto que se llama Educa PR. And my question would be, how do you see the teachers when they start using news literacy, and how the skills that they have are not the same skills that you need to develop and teach the children in the school? So we are working with that in Puerto Rico. We have a conference, and we try to teach the teachers how to use the technology in the classroom. But that first impression, how do you see those teachers in those schools? So Dr. Hobbs hit on a very good question, which is that a lot of teachers are pretty technology phobic, and they are very nervous about it. So the way we've tried to get around that is we give you all 14 of the lectures in PowerPoint format with the script, so that, you know, at the lowest level, you could just read the script and click the slides and you'd be okay. And then the other thing, because capturing video and capturing audio and all of that it takes some practice. That's why we have the weekly feed, so you can fake it. You know, you can get by and have fresh stuff every week. And the process of teaching with PowerPoint, with fresh materials, I find, motivates teachers to learn these skills on their own, the way I did. I didn't go to a class. I'm a terrible PowerPoint user, right? Because I just learned by crashing around in that program until I figured it out. But teachers will do that because the more they teach, they say, geez, I wish I could do this. They ask a question, they find out they can. It's this guerrilla technique. It's not the way it should be, but we've got to do something. Okay, so Bueno, muchas gracias.
Vamos entonces por allá con el señor Javier Castelblanco. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta bastante sencilla y es, ¿cuál es el próximo paso? Y cuando digo el próximo paso de aquí es que habemos muchísimas personas prácticamente interesadas en el tema de cuestionar y definitivamente esto no se puede quedar en una teoría o no se puede quedar en algo completamente como una simple lectura. Por el gobierno definitivamente no podemos esperar. El gobierno es el primero, desde mi punto de vista muy personal, que nos quiere mantener completamente pasivos y en ningún tipo de actitud analítica porque no les conviene. La persona que cuestiona, pues obviamente es más difícil controlar las masas. Entonces, yo invito a las instituciones privadas, a las universidades privadas, a los colegios privados, como hay aquí presentes, a que se unan, a que creemos grupos, a que hagamos una lista ahora mismo, a que hagamos un movimiento, porque de nuevo no se puede quedar aquí. Esto tiene que continuar y creo que, como decía la doctora, esto se debe integrar a todos los cursos habidos por haber para que la niñez, desde la niñez empecemos a no creer completamente lo que nos dicen. Muy bien. Y bueno, y quizá el primer paso es, ustedes que están aquí, llevar el mensaje fuera, ¿no? Todos tienen familia, amigos, grupos de trabajo y llevar el mensaje de la lectura de medios cuando salgan de aquí. Su nombre y buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Aileen Estrada, yo soy estudiante de periodismo de la profesora Rodríguez. Y en un pequeño análisis con una compañera creamos una pregunta de que si este mecanismo se utilizaría para dirigir la lectura crítica a los medios a estudiantes de educación especial. ¿Se utilizarían el mismo sistema o prepararían alguno específico para estos tipos de estudiantes? Porque tenemos que reconocer que son parte de nuestra sociedad y son estudiantes que están muchas veces hasta el mismo nivel competitivo que nosotros, los estudiantes, ¿verdad? Que cursamos cursos regulares. Esa es mi pregunta. ¿El programa está diseñado exclusivamente para estudiantes regulares y si existe algún programa en específico para estudiantes de educación especial? The short answer is we don't have a specific curriculum for special ed students, but I do think that several of the elements of the course make perfect sense at that intellectual level of development. And I think that it depends on how you define special ed, but if you're thinking about mild retardation or whatever, some of the basic lessons about know your neighborhood is one of the metaphors we use. Are you in the news neighborhood or the advertising neighborhood? That's a great lesson for a high-functioning special ed student who's going to end up working and living on their own. They need to know that difference. And so teaching them that is very powerful. I think I would leave that to the abilities of a special ed teacher to sort of go through our materials and say, that's not very useful, but these two are. I'm going to steal the microphone for a second to say, please, when you're done, I need to interview 4 or 5 people just quickly on a video camera because I'm trying to build this interest in the Latino-oriented news literacy program. I just want to ask you some questions about how you think this would be useful, and we'll show this to other schools that are thinking about adding this kind of training. Muy bien. Por allá, sí. Una más que me parece que es la de Miguel Rosa por allá. Saludos. Buenas noches. Canadá tiene un proyecto de media literacy bien avanzado. Yo quería preguntar, según avanza el pueblo ante unos más críticos ante los medios, ¿cómo jugaría la publicidad en la prensa y cómo jugaría las relaciones públicas ante un pueblo más educado y más crítico ante los mensajes publicitarios? So I think that really these lessons should be taught by every media organization. You know, when we heard this idea about building, where do we go next? You know, we'll give you the starting point to build community education courses, to build a section on your TV station or radio station website where people can come and learn about this and become more critical because they're going to hold you accountable to your highest aspirations as communicators. And I think that that's a really important thing. I did this with ethics, newspaper ethics, where we put all of our ethical conflicts of interest and all of our
enforcement of our ethics code online, along with our ethics code, along with some examples, so that when people had an ethics question about us, they had all of the tools to have a really high-level discussion. And I think we need to do the same thing with these skills. Newspapers, radio stations, TV stations, websites should have a section where they teach people these basic questions to ask, because the presumption is if your organization is doing it right, it will only strengthen your position in the minds of the public, because they'll see a negative comparison to organizations that are not doing it correctly. Muy bien, bueno, muchas gracias a quienes han hecho sus preguntas, y algunos estarán preguntándose qué hacer, ¿verdad? Un poco lo que planteaba el señor Castelblanco, qué hacer después de lo que hemos discutido aquí en el día de hoy, y si esto se queda aquí. Bueno, si tienen con ustedes esta hoja y la miran en la parte de atrás, aquí hay unas guías, 10 puntos de una guía que pueden utilizar para autoevaluarse y también para discutirlo con sus compañeros de trabajo, con su familia, que a veces la familia es la más difícil de convencerle del pensamiento crítico, porque están acostumbrados a... Es que fulano lo dijo, y si lo dijo fulano, eso es la verdad absoluta. Exactamente. La Comay, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero puede ser el Nuevo Día, Radio Isla a primera hora, ¿no? Y es bueno un poco mirar más de una alternativa. Y la pregunta es, o las preguntas, ¿usted usa múltiples medios o solamente utiliza uno que es el que le gusta porque le gusta escuchar lo que dice y piensa como usted? ¿Se conforma con nutrirse siempre de los mismos medios? ¿Sigue el curso de las historias? Lo que ahora es verdad en minutos puede convertirse en mentira y viceversa. Ustedes recordarán quizá el caso de esta joven que se le acusó en el foro público de haber maltratado a su hija y de haber permitido una violación, que la niña había sido violada por alguien en la casa. En este momento eso era cierto, pero al día siguiente no lo era, porque un portavoz del hospital se había equivocado y todo el país había dicho que esta señora había permitido una violación. El que leyó o escuchó el titular del primer día todavía pensará que la madre permitió eso, ¿no? Sin embargo, si hubiese seguido la evolución de la historia, se da cuenta que la historia en efecto cambió. Evalúa la cantidad y el tipo de fuentes en la información provista. Usted sabe diferenciar lo que es noticia de lo que es opinión, un poco en la línea de lo que estaba planteando la amiga, propaganda, publicidad u otros. Un receptor crítico no juzga a un medio por una noticia, sino que juzga una noticia, y que no juzga una noticia por un error, sino que identifica patrones consistentes de prejuicios, de errores, de sesgos en la información que se publica. Un receptor crítico es activo, se mantiene informado constantemente, no se conforma con medios que representan sus ideologías. Ojo, esto es importante. Claro, si usted escucha lo que piensa el que piensa igual que usted, eso es fácil, ¿no? Hay que escuchar lo que piensa el otro para ver. Exactamente, la autocrítica. Abre su mente a medios que retan sus principios, valores y creencias. En la Internet no otorga validez a una noticia por el puesto que ocupa, que es un poco lo que explicaba el doctor Miller. No son las 5 del top las que tienen la mayor credibilidad necesariamente, sino que debe usted buscar quién escribe, cómo lo escribe, qué fuentes utiliza para sustentarlo. ¿Saca usted tiempo para analizar la información? Una tarea difícil, pero no imposible, y más aún, importante y necesaria en el apoderamiento ciudadano, y sobre todo ante la coyuntura en la que nos encontramos. Estamos en un año de elecciones, a las puertas de un año de elecciones, comenzará el bombardeo de información, cada partido con su propaganda, y está en manos de los lectores el poder discernir y sacar el polvo de la paja. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora. Y vamos a una recepción.